Siempre supe que él me miraba diferente. Desde antes de aquella ridícula fiesta de cumpleaños, desde antes de que su mujer de plástico se metiera en nuestras vidas como un regalo estropeado de fiesta. Solo que no sabía que un día dejaría de disimular y que a mí me gustaría. La invitación llegó en un frío correo electrónico de mi madrastra, Carmen. Una tarjeta digital hortera con letras doradas y la frase, sorpresa para el amor de mi vida. ¿Amor? Por favor. El único amor que ella conocía era el de su cuenta bancaria. Pero fui. Obvio que fui, porque sabía que si ella insistía en mi presencia, era solo para fingir que la familia estaba unida. A mí no me engaña ni por un segundo. Fui con un vestido rojo, sin sujetador. Lo suficientemente ajustado como para que la tela pareciera una segunda piel. La abertura en el muslo era generosa y el escote aún más. Me puse el labial más provocador que tenía, unos tacones que me obligaban a caminar como si cada paso fuera una invitación. Y fui. Entré en la fiesta en aquella lujosa mansión de Madrid y todos se detuvieron a mirar, pero solo me importaba una mirada, y esa vino del otro lado del salón. Mi padre, Ricardo, estaba llegando, pero parecía un personaje de película que mejoró con el tiempo. Me vio y, por un instante, se olvidó de fingir que era solo mi padre. Su mirada recorrió mi cuerpo con una lentitud que quemaba. Bajó desde mi cuello hasta la curva de mi cintura, desde la abertura en la pierna hasta el escote expuesto. Cuando nuestros ojos se encontraron de nuevo, se mordió el labio inferior discretamente. Pero se lo mordió. Buenas noches, dijo al pasar junto a mí. La voz ronca, como quien intenta tragarse lo que realmente quería decir. Buenas noches a ti también, papá, respondí con la sonrisa más maliciosa que pude fingir de inocente. Su mujer, o mejor dicho, mi madrastra decorativa, Carmen, estuvo todo el tiempo colgada de su brazo, como si tuviera miedo de que se escapara. Y él, bueno, él parecía desesperado por escapar. No sé si fue mi presencia, mi perfume o la forma en que crucé las piernas cuando pasaba cerca. Pero estaba tan incómodo que se ajustó el cinturón discretamente más de una vez. Después del feliz cumpleaños, que fue más falso que la risa de mi madrastra, fui a la terraza. Hacía calor y quería ver hasta dónde llegaría ese juego. Minutos después, él vino detrás, solo. Yo fingía que estaba distraída, pero todo mi cuerpo estaba en alerta. Se acercó despacio, como si supiera que estaba cruzando una línea. Y lo estaba. ¿Has crecido?, dijo, mirando al horizonte, como quien intenta distraerse. La gente suele hacer eso después de los 25 años, respondí riendo. Él también rió, pero fue una risa nerviosa, como si mi descaro mezclado con ese vestido estuvieran haciendo todo aún más peligroso. Estás preciosa, soltó sin mirarme a los ojos. Tú también lo estás. Ella no merece a un hombre como tú, dije directa, sin máscaras. Él me miró en ese momento, sin rodeos, sin excusas. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de tensión. Sentía su respiración volverse más lenta. Sus ojos bajaban a mi escote, volvían a mi rostro y temblaban un poco, como si luchara contra algo que ya había perdido. Esto está mal, murmuró. Y aún así no puedes dejar de mirar, repliqué. No respondió, pero se acercó. Lo suficiente para que sintiera el olor de su perfume mezclado con el whisky. Todo mi cuerpo se erizó, no de miedo, sino de deseo. Pasó los dedos por mi brazo suavemente, como quien prueba un límite, como quien quiere tocar, pero aún finge que es por casualidad. No retrocedí, al contrario, giré mi cuerpo sutilmente, haciendo que el lateral del mío se apoyara en el suyo. Estás jugando con fuego, susurró. Ya me estoy quemando desde hace tiempo, respondí con una media sonrisa. Fue entonces cuando hizo algo que lo cambió todo. Puso la mano en mi cintura con firmeza, como si estuviera tratando de entender si todo aquello era real.
y era tan real como el escalofrío que subió por mi espalda cuando apoyó los labios. No en mi boca, sino en mi hombro. Su respiración allí, cálida, pesada, casi jadeante. «¿Y si alguien nos ve aquí?», dijo sin terminar la frase. «Pensarán que por fin te cansaste de fingir», le susurré al oído despacio. Me sujetó con más fuerza y por un segundo pensé que me iba a besar, pero aún no lo hizo. Se apartó, se pasó las manos por el pelo y dijo: «Me estás volviendo loco». Ya era hora, dije y me fui andando despacio, sabiendo que me miraba. Esa noche volvió a casa con ella, pero yo lo sabía. En su cuerpo solo habitaba una mujer. Y no era su esposa, era yo. Me desperté al día siguiente con un mensaje suyo, simple, frío, pero con más peso que cualquier confesión. «Hoy a las 9, esa casa en la sierra, solo tú y yo». Respiré hondo, no porque estuviera nerviosa, sino porque hacía tiempo que esperaba esto, toda la vida, en realidad. Él siempre fue el centro de mi ira, de mi carencia y, secretamente, de mi deseo. Y esa noche iba a ser solo mío. Preparé el cuerpo como quien se prepara para la guerra. Baño prolongado, depilación esmerada, perfume en los puntos clave y el vestido negro, ajustado, escotado por la espalda y lo suficientemente corto para dejar claro que allí ya no existía la hijita. Cogí el coche y conduje hasta su casa de campo en la sierra de Guadarrama, como quien conduce hacia su propio pecado. Era un lugar aislado, silencioso, árboles altos, olor a madera mojada en el aire y ese fresquito de la sierra que pide calor humano. Cuando llegué, él ya estaba allí. Camisa blanca, mangas remangadas, sin alianza. «¿Viniste?», dijo con ese tono grave que parecía más una confesión que una frase cualquiera. «¿Lo pediste?», respondí entrando como si la casa ya fuera mía. Me miraba como si todavía estuviera tratando de decidir entre retroceder o devorarme. Pero ya era demasiado tarde. Yo estaba allí entera, entregada, y él ya no podía fingir que no me quería. Me senté en el sofá con las piernas cruzadas, dejando que la abertura del vestido se abriera más de lo debido. Él intentó desviar la mirada, pero falló. «Todo esto está mal», murmuró. «Entonces hazlo bien», provoqué. No respondió. Vino hacia mí despacio, como si cada paso fuera la última oportunidad de dar marcha atrás. Se detuvo frente a mí, me miró a los ojos, luego a mi boca, luego a mi escote y entonces apoyó los dedos en mi muslo, lentos, pesados, cálidos, subiendo despacio, como si cada centímetro de mi cuerpo fuera una frontera invadida. Mi corazón latía en el cuello, mi respiración era corta, pero yo mantenía el control. Al fin y al cabo, él podía ser el hombre, pero quien mandaba era yo. «Dime que quieres esto», susurró, con la voz entrecortada. «Siempre lo quise». «Tú fuiste el que tardó en admitirlo», respondí, llevando su mano aún más arriba. A partir de ahí, no hubo vuelta atrás. Me tiró con fuerza por la cintura y el beso llegó hambriento, como si todos los años de silencio estuvieran explotando de una vez. Su boca era cálida, intensa, y sus manos no paraban. Bajaban por mi espalda, apretaban mi piel, exploraban mi cuerpo como si estuviera descubriendo el mundo. Me senté en su regazo. Nuestros ritmos se alinearon. Mis gemidos eran contenidos, pero cargados de deseo. Él me mordía el cuello y yo arañaba sus hombros con la sed de quien esperó demasiado tiempo. La ropa fue saliendo como si tuviera vida propia. Cada prenda caía como si ya no perteneciera a esa historia. Me quedé desnuda frente a él, sin miedo, sin vergüenza, solo deseo. Y él, bueno, él me miró como si estuviera ante algo sagrado. Y lo era lo prohibido, lo impensable, lo que no podía ser nombrado, pero estaba allí y era solo nuestro. Me acostó en la alfombra de la sala frente a la chimenea y empezó a explorarme como si quisiera memorizar cada curva, cada señal de mi piel. Sus manos eran firmes, su boca insistente.
cada toque era como una sentencia y yo obedecía con gusto. «Eres peligrosa», dijo, jadeando. «¿Y tú eres débil?», susurré, atrayéndolo hacia mí de nuevo. Allí, en el suelo de madera, entre susurros y besos largos, sentí el mundo girar. Ya no había reglas. Solo dos cuerpos cansados de fingir, cansados de esconder, completos. Después del silencio del placer, nos quedamos allí tumbados. Él con la mano en mi cadera, yo con la cara en su pecho, sintiendo el olor de su piel sudada y satisfecha. «Esto nunca puede salir de aquí», dijo después de un rato. «Entonces, enciérrame aquí para siempre», respondí con esa sonrisita torcida que él ya sabía que era señal de peligro. Y la noche siguió con más toques, más risas, más besos. Él descubrió partes de mí que ni yo conocía. Y yo le mostré que no era solo una mujer, era la única que sabía lo que él realmente necesitaba. En esa casa, esa noche, me conoció como nunca antes se atrevió. Y cuando amaneció, él ya no era el mismo hombre. Y yo nunca más fui la misma mujer. Después de aquella noche en la sierra, que puso mi mundo patas arriba, nada volvió a ser lo mismo. Él, Ricardo, regresó a su elegante casa en Ciudad de México y a su igualmente elegante esposa, Carmen. Pero sé que su cuerpo se quedó conmigo, en nuestra pequeña cabaña en la Sierra Madre. Su olor, su sabor, ese gemido ahogado cuando me mordía el cuello. Todo eso ahora vivía en mis sentidos. Y peor, sabía que en los suyos también. Carmen que me perdone, pero su marido se había convertido en mi juguete favorito. Y yo, por supuesto, me divertía con ello. En las semanas siguientes a nuestro encuentro en la montaña, me llamaba por las noches, cuando Carmen ya dormía. Me hablaba en voz baja, pidiéndome que solo escuchara mi respiración en el auricular. Enviaba mensajes cortos, con palabras que goteaban deseo. Una vez, de la nada, me escribió: «¿Todavía llevas puesto ese vestido negro? Porque no puedo dormir desde que lo vi tirado en el suelo». Cínico, pero delicioso. Empezó a inventar excusas cada vez más descabelladas para vernos. Y yo, con cada encuentro, me volvía más dominante en este peligroso juego. Una vez, durante una cena familiar en la capital, me puse a propósito el mismo perfume de nuestra primera noche. Me senté frente a él con un escote atrevido y una sonrisa más pícara que el pecado. Mi madrastra, Carmen, estaba al lado, parloteando sobre alguna frivolidad cualquiera, y él no podía dejar de mirarme. Incluso tiró el vaso de vino en su propio regazo. Yo me reí por dentro, por supuesto, pero mantuve mi pose de angelita, porque la provocación es un arte y yo soy una artista de nacimiento. «¿Todo bien, papá?», pregunté con la voz más dulce del mundo y los ojos fijos en la zona donde él intentaba ocultar el desastre. «Solo hace demasiado calor aquí», respondió, tirando nerviosamente de su cuello de camisa. Y ese era solo el comienzo. Empecé a dominar el juego. Le enviaba fotos susurradas por WhatsApp, solo un pedazo de mi pierna, un acercamiento a mi boca, un sujetador tirado en la cama con la leyenda: «¿Adivina quién va a dormir sin esto hoy?». Lo llamaba en medio de la noche. A veces venía a mi casa diciendo que necesitaba verme solo un minuto. Y ese minuto se convertía en una hora de sudor entre mis sábanas. Y ella, su mujer, ni soñaba, lo que hacía todo aún más emocionante. Una tarde, apareció de sorpresa. Yo estaba en camisón, con el pelo recogido, las piernas al descubierto y una mirada perezosa que ya sabía el efecto que causaba en él. Apenas entré en la sala, me agarró en la misma puerta, me empujó contra la pared con esa mirada de urgencia. «¿Me estás volviendo loco?», dijo entre besos. «Apenas estoy empezando», respondí, pasando mis uñas por la nuca de él. Allí mismo, en el pasillo, me quitó el camisón como si estuviera rasgando un secreto. Me levantó en sus brazos con hambre, como quien necesita devorar. La pared se convirtió en nuestra cama y el mundo entero se detuvo por unos minutos. Yo gemía bajito en su oído,
solo para ver su reacción, solo para sentir que su respiración fallaba, solo para asegurarme de que él era mío, aunque fuera a escondidas, aunque fuera sucio, aunque fuera peligroso. Y lo era. Después, acostado a mi lado, con el pecho subiendo y bajando, confesó lo que yo ya sabía. Ya no puedo dormir con ella. Qué pena, susurré, acariciando su pecho. Pero conmigo tampoco duermes. Él se rió. Una risa un poco triste, un poco adicta. Porque eso era, estaba adicto a mí, a nuestro juego, al peligro, al toque escondido, al susurro prohibido. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿A dónde va a parar esto? Me levanté de la cama de forma provocadora, recogiendo el camisón del suelo con una lentitud ensayada. El pecado empezó a oler demasiado. Literalmente. Mi madrastra, Carmen, esa mujer de salones de belleza y silicón, no era tonta. Ingenua, tal vez, pero no tonta. Empezó a notar la distancia, la forma en que Ricardo me miraba en las cenas familiares, cómo se ponía nervioso cada vez que cruzaba las piernas y, sobre todo, sus ausencias. Vivía inventando excusas, viajes de trabajo, a Guadalajara, reuniones que no existían, compromisos urgentes, que duraban exactamente el tiempo de una visita a mi apartamento en la colonia Roma de la Ciudad de México. Y yo alimentaba su confusión con un placer casi cínico. Una mañana de sábado, apareció en mi apartamento de sorpresa. Yo estaba solo en bata, con una taza de café en la mano y las piernas cruzadas en el sofá cuando escuché el timbre. Abrí la puerta con la sonrisa más dulce que pude fingir. «Hola, qué buena sorpresa», dije. «¿Puedo pasar?», preguntó ella, ya entrando. Claro que podía. Al fin y al cabo, su perfume seguía en mi almohada y parte de su ropa interior, la que él olvidó, estaba tirada detrás de la cortina de la sala. ¡Qué emoción! Se sentó en el sofá y cruzó las piernas como si estuviera en un programa de entrevistas. Vino con el cuento de que quería acercarse a mí. Pero vi en sus ojos que estaba olfateando algo y el olor a traición, mi querida, estaba impregnado en el ambiente, en el aire, en mi cuerpo. Mientras hablaba, sus ojos recorrían la sala, se detenían en los detalles, el vaso de whisky en la mesa, que aún no había guardado, la camisa de hombre colgada en la silla y, lo más peligroso, mi sonrisa confiada. Eso le molestaba más que cualquier pista. «Estás diferente», dijo de repente. «¿Diferente cómo?» «Tienes un brillo en la mirada que nunca antes había visto». «Ah, querida, el brillo tiene nombre, apellido y un anillo en el dedo», pensé, pero ella aún no lo sabía. Se levantó para irse y antes de salir me miró de arriba abajo con esa cara de quien olfateó el peligro, pero aún no sabía de dónde venía. «Cuidado con lo que deseas, querida», dijo, tratando de parecer misteriosa. «Siempre lo tengo, sobre todo con lo que ya es mío», respondí. La puerta se cerró y respiré hondo, riéndome. Estaba cerca, pero no lo suficiente. Días después, vino el golpe. Encontró un mensaje mío en su teléfono. Un mensaje corto, pero comprometedor: «Soñé con tu olor de nuevo. Y esa risa tuya me vuelve loco». Ella se volvió loca, pero no me confrontó. Fue a confrontarlo a él, por supuesto. Y él mintió. Mintió bien. De hecho, inventó que el mensaje era para una compañera de trabajo, que fue un error de envío, que la mujer estaba comprometida, que ella estaba exagerando, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. A partir de ahí, se convirtió en una detective de Instagram. Empezó a seguirme en todo. Le daba me gusta a fotos antiguas mías a propósito. Enviaba indirectas en sus historias. Una vez publicó: «Cuando la serpiente vive dentro de tu propia casa, es solo cuestión de tiempo para que muerda». ¡Qué dramática! Y yo, obviamente, hice lo que cualquier mujer descarada y peligrosa haría. Publiqué una selfie con la leyenda:
el peligro es no saber dónde está el veneno. Él enloqueció cuando lo vio. ¿Quieres que ella se entere?, preguntó en un tono más posesivo que preocupado. No, quiero que lo sienta, que desconfíe, que pierda el control. ¿Cómo lo perdiste tú?, respondí con la boca pegada a la suya. Esa noche me agarró con un hambre diferente. Era rabia, miedo, tensión, culpa, todo junto. Me arrojó a la cama y me quitó la ropa como si quisiera borrar todos los rastros. Me mordió en los lugares donde me encantaba que me tocaran, me hizo gemir con la mano tapándome la boca, como si el mundo entero tuviera que guardar silencio, mientras mi cuerpo gritaba por él. Y yo grité bajito, pero con ganas. Después, acostada en su pecho, respiré hondo y solté. ¿Crees que podrás esconder esto por mucho tiempo? No lo sé, pero no quiero parar. ¿Y si se entera? Entonces eres tú la que tendrá que compartir la habitación con ella. Me reía a carcajadas porque él pensaba que yo me iría si la bomba explotaba. Pero lo que él aún no ha entendido es que en toda esta historia, la bomba soy yo, y estoy a punto de explotar. La casa estaba demasiado silenciosa. Un silencio de quien esconde un cuchillo en la sonrisa. Un silencio de quien ya sabe, pero quiere ver a la confesión bailar. Me invitaron a cenar. Sí, invitada por la propia Carmen. El tono del mensaje era demasiado pulcro, casi educado en exceso, como si hubiera tomado un calmante, bebido una copa de vino y decidido que era hora de jugar como una adulta. Cena en casa, 8, solo nosotros 3. Quiero hablar, decía el texto. Me reí y fui. Elegí un vestido de tirantes finos, con un escote atrevido y un labial rojo que gritaba, soy peligrosa. Sabía que la noche sería buena o trágica. O las dos cosas. Llegué puntualmente, porque quien tiene el control nunca se atrasa. Ella estaba hermosa, por supuesto. Pelo recogido, maquillaje impecable, esa copa de vino en la mano que probablemente no soltaba desde el mediodía. Mi padre, Ricardo, estaba tenso, se notaba a la distancia. Su camisa estaba arrugada, el cuello mal abrochado y su mirada perdida. Qué bueno que viniste, querida, dijo con una sonrisa forzada que dolía de ver. Claro, familia, ¿verdad?, respondí, sentándome con un cruce de piernas intencional. La cena comenzó. Conversación trivial, risas falsas, cubiertos tintineando como bombas de tiempo. Hasta que, en medio del plato principal, soltó los cubiertos con fuerza y dijo, basta, no voy a fingir más. Silencio. Él se heló. Bebí un sorbo de vino y esperé. El espectáculo iba a comenzar. Sé que hay otra mujer, dijo, mirándolo fijamente a él. Sé que has estado desaparecido, extraño, mentiroso. Sé que hay perfume de otra en tu camisa. Sé que hay alguien que te está dejando con esa mirada de culpa y quiero saber quién es. Él tragó saliva. Cariño, empezó. ¿Quién es ella?, lo interrumpió con firmeza. Él me miró y por un segundo pensé que iba a mentir, que iba a inventar una compañera de trabajo, una ex loca, cualquier cosa. Pero no. Se quedó callado y en ese silencio yo respiré hondo y me levanté de la silla. Creo que ya es hora de contarte, ¿no?, dije tomando la servilleta con elegancia. Ella abrió los ojos de par en par, no, no es posible. Sí, lo es, respondí. Soy yo. La otra, la que lo hace gemir en la madrugada. A la que busca cuando tú estás durmiendo con una mascarilla facial y medias de seda. A la que llama, amor, cuando tú le das la espalda. Su rostro se congeló. La copa se le cayó de la mano. El vino manchó el mantel blanco de la mesa y por un instante todo se detuvo. Perra, gritó levantándose. No respondí sonriendo. ¿Perra? No, la elegida, porque, querida, él siempre me quiso. Solo tardó en aceptarlo.
Ella lo miró esperando que él lo negara, que dijera que era mentira, que era locura mía. Pero él solo bajó los ojos y ella se desmoronó. Corrió a la habitación, cerró la puerta de golpe y gritó algo que nadie entendió. Tal vez era el sonido de su mundo cayéndose. Tal vez era solo desesperación. Nos quedamos allí, yo y él, de pie frente a una mesa aún puesta. Pudiste haberlo negado, dije. Estoy cansado de negarlo, respondió, pasándose la mano por el rostro. ¿Y ahora? ¿Ahora? Ahora ella se irá y nosotros viviremos como queramos. Me acerqué, apoyé la boca en su oído y le susurré. Yo no vine a vivir, yo vine a reinar. Y me fui. Dejé la casa en silencio, la puerta cerrándose despacio, los dos allí adentro, cada uno con su propio infierno particular. Y yo bajé por la calle con tacones, con el viento en el pelo, el sabor del escándalo en la boca y la certeza de que nunca más sería solo la hija. Ahora era el escándalo, el deseo, la mujer que él eligió, aunque todo hubiera empezado mal, porque hay historias que no están hechas para gustar, están hechas para quemar. Y esta arde con ganas. Durante los siguientes días, no me llamó. El silencio era pesado, pero no era el silencio de la derrota. Sentía que era el silencio después de una batalla, después de la cual hay que limpiar. Lo esperaba, estaba preparada para ello. Al fin y al cabo, cuando alguien detona una bomba, no espera que llame inmediatamente para preguntar si todo está bien. La bomba explota y tú observas cómo se asientan los escombros. Y eso era exactamente lo que yo estaba haciendo. El mensaje finalmente llegó, no de él, sino de un abogado. Era sobre una herencia. Mi abuelo, el padre de Ricardo, había fallecido recientemente, y yo, después de haber sido olvidada durante años, de repente me encontraba en el centro de atención. La citación era para una oficina en Polanco, una de las zonas más elegantes de la Ciudad de México. Una oficina de lujo, un abogado con un rostro severo, una mesa de caoba. Pero en el corazón de todo esto no había dinero, sino algo completamente diferente. Mi abuelo, en su testamento, me había dejado una carta vieja y sellada. Exclusivamente para mí. Regresé a casa con el corazón latiendo a mil. Abrí la carta. No era una carta de despedida, ni una lista de cuentas. Era una historia, escrita a mano, en papel viejo y amarillento. Describía su propio sentimiento prohibido hacia una joven y hermosa mujer que conoció hace años. Un amor que era imposible. Un amor por su hijastra. Una chica que se llamaba Carmen. Me quedé helada. Todo mi mundo se derrumbó. Su madre, la esposa de mi abuelo, con la que se casó después de perder a su primera mujer, era como yo. Joven, tentadora. Y él, Ricardo, era el hijo de su primer matrimonio. Pero en la carta no se hablaba de Ricardo. En la carta se hablaba de mí. Mi abuelo escribía que veía en mí el mismo deseo desenfrenado, la misma energía, que en Carmen. Y que él nunca se atrevió a cruzar esa frontera. Tenía miedo de lo que eso le haría a su hijo, a su familia. Me dejó esta carta como una advertencia y como una confesión. Una confesión de que esto no es solo amor paternal. Es algo mucho más antiguo, mucho más complicado. Fue en este punto donde entendí que mi juego con Ricardo no era solo nuestra historia. Era una historia que se arrastraba de generación en generación, escondida a la sombra de la familia. Mi coqueteo con él era, de alguna manera, una compensación por lo que su padre nunca se atrevió a hacer. Y él, Ricardo, al igual que yo, era solo un peón en este juego. Un peón que, sin saberlo, estaba interpretando un papel que fue escrito hace mucho tiempo. ¿Y lo peor? Al final de la carta, debajo de la confesión, mi abuelo escribió, ella, Carmen, siempre lo supo. En sus ojos vi lo mismo que vi en los ojos de su madre cuando me miraba. Me miraba con el mismo deseo que tú tienes ahora.
La carta se me cayó de las manos. Carmen lo sabía. No solo de nosotros. Sabía lo que había pasado durante años. Lo entendí. Carmen no era mi madrastra. Carmen era la hermana de Ricardo, su hermanastra, la hija de su padrastro. Y toda esta historia de amor, odio y deseo era mucho, mucho más complicada.